¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. La idea de hacer este video era para trabajar un poco de otra forma, con otras estrategias. El texto de François Dubet, que les di para que puedan leer. Y para ello, bueno, es fundamental que lo hayan leído. Si no lo hicieron, pueden pausar el video, leer el texto y volver al video. Es la magia del trabajo virtual. Es necesario para mí porque podemos identificar algunas cuestiones de algunos recursos que tengo para compartir con ustedes a partir de estos conceptos que él propone en relación al declive, lo que él llama el declive de la institución. Es bastante común ver en los discursos mediáticos sobre todo, pero en los discursos generales y a veces en los mismos discursos docentes, cierta añoranza con el pasado y señalar que la educación está en declive, mejor dicho, que las escuelas están en decadencia, que nuestro trabajo como docente no era igual que el de antes, que los alumnos de antes eran mejores. Bueno, en fin, son discursos bastante comunes. Y lo que va a intentar François Dubet, o lo que vamos a intentar nosotros a partir de los conceptos de François Dubet, es un poco salir del sentido común y darle un poco más de profundidad al análisis. Para ello les propongo que vean el siguiente video y a partir de ese video vamos a intentar seguir trabajando con el texto. Have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall.
Everybody give your doors, eat your meat. Yes, you, laddie. Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet. Again, an acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Bueno, espero que les haya gustado ese video. La música la conocerán seguramente. El tema se llama Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, y es de un álbum de una banda inglesa que se llama Pink Floyd. Pero el video está extraído de un film que tiene el mismo nombre del álbum, The Wall, que es de principios de la década del 80. Y les aconsejo que vean el film, es un film interesante, raro, no es tan común quizás como como el cine más hollywoodense, el que estamos más acostumbrados a ver, pero es muy interesante la película y lo que quería extraer es ese pequeño fragmento que trata sobre su vida en la escuela de aquel momento, ¿no? Del momento donde el cantante era joven, década del 50, 60. Lo que vamos a ver ahora, siguiendo con la línea cinematográfica, es un pequeño fragmento o varios pequeños fragmentos de otra película que se llama La mirada invisible, una película argentina que también les recomiendo que la vean, que es muy, muy linda y muy interesante. Esta otra película va a narrar la historia de una preceptora en una escuela tradicional de Buenos Aires en la década del 70. Así que bueno, los invito a verla.
Silencio, señores. Tomen distancia. ¿Le pesa el brazo a Blandini? No, señorita preceptora. Tal vez prefiera salir de la fila y tomar un descanso en el despacho del prefecto. No, señorita preceptora. Entonces tome distancia como corresponde. Firmes. Pueden ingresar. Saponiti, Paula. Presente. Stoppel, Nicolás. Presente. Zunino, Federico. Presente. De pie, señores. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, profesor. Pueden sentarse. Por acá, por favor. De pie, señores. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, señor prefecto. Desde su fundación, en 1778, a este colegio se lo reconocía como Colegio de Ciencias Morales. Bueno, de estas aulas salieron próceres de la talla de Manuel Belgrano, y en 1863, ya como Colegio Nacional, es refundado bajo el genio de Bartolomé Mitre, fundador de la patria misma. En la consolidación del Estado argentino, el Colegio Nacional de Buenos Aires ha tenido desde siempre un papel decisivo. La historia del colegio y la historia de la patria son una misma cosa. Ténganlo siempre presente. Les doy oficialmente la bienvenida al ciclo lectivo que comienza y les deseo un año de estudio. ¿Quién fue? El que fue, que lo diga. El que sepa quién fue, que lo diga. ¿Qué está haciendo, Pelaccini? Estoy leyendo, señorita preceptora. Sí, eso ya lo veo. Le estoy preguntando qué está leyendo. Leo sobre música. ¿Es un material que le dio la profesora Martínez? No, señorita preceptora. Entonces guárdelo. No es un premio esto, señores. Están sancionados. La solapa. El botón. Está bien. Lo que mantiene... Espere, por favor. Lo que mantiene unido al ejército es la fama de su general. ¿Puede repetir? No, Blandini, no puedo repetir. Después lo copio de un compañero.
Oman, sus medias son grises Sí, señorita preceptora. y tienen que ser azules. Sí, señorita preceptora. Es que tuve un problema. ¿Qué problema tuvo? Se rompió el secarropas en mi casa. Lo que pasa en su casa a mí no me interesa. Las medias tienen que ser azules. Sí, señorita preceptora. Para mañana, Sin falta. sin falta. Frunklin, el botón. Que no se le vuelva a desabrochar. Stoppel está un poquito largo. Sáenz, corte de pelo, no se deje estar. Marini, sus medias. Bien. Nombre, año y división. Matías Kogan, tercero novena. Solange Esteves, tercero octavo. Permítanme sus carnets, por favor. Esto es un colegio, señores, no una discoteca. Síganme. Por favor, señorita, una amonestación más y me quedo libre. Lo hubiese pensado antes, Hogar. Háblenlo con el señor prefecto. Muy bien, ahora vamos a pasar al texto propiamente dicho. Lo primero que sería interesante entender cuando leemos a François Duvet en esta obra es qué es el programa institucional, ¿sí? ¿Qué hace referencia cuando habla del declive del programa institucional? Él lo define algo así como el proceso social por el cual se transforman valores y principios en acción y subjetividad por el sesgo de un trabajo profesional, específico y organizado. Esa es la definición que él da. ¿Qué significa esta definición? Bueno, básicamente el programa institucional es un dispositivo de trabajo sobre los otros. Es una forma en la que se genera la subjetividad de una ciudadanía. Piensen que después de la Revolución Francesa, cuando empiezan a producirse las revoluciones burguesas en el occidente sobre todo, se requiere la generación de un nuevo individuo que habite esos estados-nación, ¿no? Que son los estados tal cual los conocemos hoy. A diferencia de los individuos que habitaban el estado monárquico, que era la forma de organización social anterior. Esta nueva forma de organización requiere un nuevo individuo que la habite y se necesitan dispositivos para formarlo. Esto es un poco recuperando el texto el artículo de Ignacio Leukovic, que hablaba de el Estado moderno, ¿no? Y cómo a partir de sus instituciones se generaba, por ejemplo, la infancia. Bueno, lo que se pretende, como retomando esos conceptos, es generar un ciudadano. Ese ciudadano es el habitante del Estado-Nación, un nuevo habitante del Estado-Nación. Entonces, para ello se requiere este programa institucional. Ahora, ¿qué hace la modernidad para generar un dispositivo, para generar ciudadanos? Y bueno, toma como, según François Duvet, ¿no? Toma como base el dispositivo que conoce el conocido para formar ciudadanos, para formar individuos. ¿Cuál es el dispositivo? El dispositivo de la Iglesia. Claramente, la Iglesia, con su monopolio durante siglos en la formación de individuos, es la forma que era conocida para esta vez crear nuevos valores, nuevas creencias, nuevas formas de organización, nuevos modelos éticos que se encuadren con los estados-nación. Ahora, lo que va a decir François Duvet, bueno, en realidad el dispositivo es más o menos el mismo. Y en relación al dispositivo, dice,
¿Cuáles son los elementos entonces que constituyen este programa institucional? Y bueno, ya van a ver que el apartado, en el mismo texto hay un apartado que cuando empieza a consignar esos elementos, va a decir primero un conjunto de valores y principios sagrados. Pensemos en la iglesia, ¿no? Los principios sagrados de la iglesia, inamovibles, intocables, pero que a la vez tienen su correlato en los principios del dispositivo escuela, como dispositivo de la modernidad, ¿no? Como uno de los dispositivos, pero el que nos incumbe a nosotros. Estos valores sagrados lo vimos en la mirada invisible, donde el profesor señala, esta es la escuela donde se generaron, se formaron presidentes, y ¿no? Todo ese valor que está intocable en relación a la escuela de la modernidad. Otro de los elementos que agrega el autor es el trabajo sobre el otro como vocación. ¿Qué significa esto? Bueno, no solamente es un trabajo, ¿no? Tanto para el sacerdote como para el maestro, profesor de la Escuela de la República, sino que hay un conjunto de valores que cree él mismo y que aparte él los encarna. El sacerdote, que tiene que ver con el mandato de la iglesia, propio de la iglesia, pero el profesor o el maestro encarna los valores de la república, los valores de la ciudadanía, y los reproduce totalmente convencido de que esa es la verdad, ¿no? Una verdad indiscutible con la cual él va a llevar la bandera de la República a donde le toque trabajar. El tercero de los elementos podríamos mencionarlo como una suerte de aislamiento que tiene la institución. Él lo llama el santuario, justamente porque la iglesia se mantiene al margen del mundo. Digo, el interior de la iglesia es un ámbito totalmente cerrado, inamovible, perdurable en el tiempo, donde los sucesos de afuera no tienen que incidir en el adentro. Lo mismo pasa con la escuela, lo veíamos en la mirada invisible, ¿no? Estas características del alumno que tienen que desaparecer a la hora de ingresar, ¿no? La preceptora le marcaba cómo se tenía que cortar el pelo, cómo se tenía que comportar, de qué color iban a ser las medias, etc. Bueno, esta extracción de las características individuales del alumno para su incorporación al mundo institucional, ¿no? Como algo que no tiene que tener ninguna relación con el afuera. En un momento la preceptora le señala, bueno, esto no es una discoteca porque los chicos, la parejita se estaba besando, bueno, era algo del afuera, ¿no? De la individualidad que estaba en el interior de la institución y tenía que ser sancionado para erradicarlo. Ahora bien, ¿por qué tiene esta fuerza, esta capacidad el programa institucional, ¿no? Según François Dubet, la fuerza del programa, así llama el apartado que trata esta temática, uno de los elementos de esa potencia que tiene como programa está dado por la legitimidad. Básicamente es el Estado el que incorpora las instituciones y el contenido de esas instituciones y de ese trabajo institucional, con lo cual eso da cierta legitimidad. Pero por otro lado, la escuela enmascara, así como lo hacía la iglesia, ¿no? Ciertos valores que pueden ser indiscutibles, como la libertad, como el formar al ciudadano, como el progreso, disfraza ciertas desigualdades que son producto de su reproducción. Eso hace que sea bastante invisible las intenciones reproductivas de un programa institucional. Pero por otro lado, hay una acción regulada, es decir, una relación regulada. Es decir, tanto en la iglesia como en la escuela, no es el cura o el docente el que está hablando, ¿no? Hablamos de la escuela tradicional, la escuela esta de la mirada invisible o de Pink Floyd, de Wall, sino es
o Dios o el Estado el que habla por intermedio de... Yo no soy docente, soy el enviado del Estado a trabajar sobre ustedes en relación a tales verdades. Me exime a mí como persona, ¿no? Como Martín, de tener que exponerme individualmente ante el trabajo. Lo que esa mediación hace que sea más efectivo aún el trabajo sobre el otro. Muy bien, ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa en la actualidad? No digo ahora en este contexto que esperemos sea transitable y dure poco, sino qué pasa en la actualidad, qué pasa en estos últimos años, donde esta escuela de la modernidad entra en crisis. Bueno, para seguir la misma línea cinematográfica, las y los invito a ver un pequeño fragmento de una película argentina de Campanella que se llama Luna de Avellaneda. Si no la vieron, les recomiendo que lo hagan, es muy buena. Y si no, igual vamos a ver este pequeño fragmento que nos va a ayudar a pensar en el hoy. Los anticiclones del Atlántico Sur y del Pacífico Sur influyen sobre nuestro territorio según... El anticiclón del Atlántico Sur en verano... Upa. Bueno, basta, silencio. Silencio, ¿qué pasa? Pero profesora, ¿no se da cuenta que esto es un embole? ¿A quién le importan los vientos de la Patagonia? Es importante, es muy importante. ¿Para qué? En la economía. En la economía. No sirve para nada. Dese cuenta, profesora. Hagamos una cosa. Si preferís ser un ignorante, no pierdas más tiempo en aprender y yo no pierdo mi tiempo en enseñarte. Retírate. Bueno, yo me voy. ¿A dónde vas? No me dijo que me vaya. Bueno, tampoco se ponga así. ¿Te crees que no te puedo enseñar nada? ¿Te crees que lo sabes todo? Te puedo contar lo que va a pasar con el resto de tu vida, día por día. Así te tengo, boludo. Te puedo contar cómo vas a dejar a tu novia con el bombo porque te crees muy piola para ponerte un forro. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo vas a terminar con un laburo roñoso para mantener a tu familia? Y el día de mañana, cuando te empiecen a empujar a vos, vas a pedir perdón. Empezá a usar esto que con esa cara de nabo es lo único que te queda. Usted no sabe nada de mí. Evidentemente en la actualidad las cuestiones han cambiado, ¿no? Y esto de lo sagrado que es propio de la escuela de la modernidad un poco se ha desvanecido. Es por ello que François Dubet llama el declive de la institución. Ojo, acá hay que hacer una aclaración. El declive de la institución no significa el declive de la institución escolar o la decadencia de la institución escolar, para nada. Lo que habla es el declive del programa institucional. ¿Y por qué está en declive, dice el programa institucional? Bueno, varias razones. La primera tiene que ver lo que él menciona como la poliarquía de valores. Ya los valores sagrados de la escuela de la modernidad ya no se mantienen, ni son así, ni son verdades absolutas, ni los valores son tan homogéneos dentro de la población. Digo, al interior de nuestro curso, de nuestra comisión, seguramente los valores se manejan de manera diferente y cada uno tiene valores que le son propios y no son todos totalmente compartidos. Por otro lado, la escuela ha estimulado el espíritu crítico de los alumnos y eso también se vuelve en relación en contra, digamos, de aceptar cómo son las cosas de la escuela. Y por último, los valores que sostenía la escuela tradicional, la escuela de la modernidad, también se han visto desdibujados, se han visto
modificados, se han visto superados por valores de otros ámbitos, como el ámbito del mercado, ¿no? Como los valores de la competitividad, por ejemplo. Es uno de los factores que hace que el programa institucional vaya perdiendo fuerza y sucedan las cosas que suceden. Digo, claramente el cuestionamiento del alumno que le hace a la profesora en el video que vimos tiene que ver con ¿para qué sirve esto? ¿No? El cuestionamiento de ¿para qué me estás enseñando? ¿Cuál es el valor de ver los vientos en la Patagonia? Nuestro trabajo como docente ya deja de ser una cuestión de ser enviados divinos o enviados del Estado a llevar la República a cada rincón, a pasar a ser trabajadores de la educación, ¿no? Y en ese ser trabajadores de educación tenemos que rendir otras cuentas, porque no es una cuestión vocacional la que está mediando esta relación, sino es una cuestión de un tipo de trabajo que lleva un tipo de competencias y tenemos que rendir cuentas de esas competencias y de esas acciones que hacemos en relación a nuestros alumnos, en relación a nuestros pares, en relación a los padres de nuestros alumnos, etc. En este sentido, las escuelas se vuelven una organización como de cualquier otro tipo, en lugar de ser un templo sagrado, y la organización interna requiere posicionarnos en otro lugar más de profesionales de la educación que de enviados del Estado. La otra de las causales o de los elementos que componen el declive del programa, según Duet, tiene que ver con lo que él llama el fin del santuario, ¿no? Este lugar sagrado, inamovible, que vemos en la escuela de la mirada invisible, desaparece, empieza a modificarse en su interior, el afuera empieza a penetrar los muros de la escuela y los problemas sociales se multiplican en las aulas, digo, como pasa claramente en la escena que vimos recién, donde no solo el alumno, como dijimos recién, cuestiona a docente, sino que los problemas de docente también ingresan, ¿no? Y ya deja de ser una especie de máquina, sino que es una persona con problemas, con lo que fuere, que está en el interior de las escuelas. Pero por otro lado, deja de ser la escuela la que impone las reglas de juego y los valores y las normas, y se crea una suerte de demanda de la población a la escuela que ésta tiene que modificar o rebuscársela para dar cuenta de esa demanda. Y el cuarto elemento tiene que ver con la afirmación del sujeto. Este sujeto que veíamos en la mirada invisible, sin características propias, donde todo lo que tenía que ver con su individualidad era despojado, ingresa al interior de las aulas y ese lugar tiene que ser tomado en cuenta por los docentes a la hora de trabajar, ¿no? Se genera como esa demanda permanente. Un adolescente hoy en una escuela no tiene nada que ver con la escuela de la mirada imposible. Cualquiera que trabaje en educación lo sabrá de sobrada manera. Uno no puede imponer sus a gusto y piacere sus voluntades, sino que tiene que armar una suerte de negociación. Bueno, lo mismo pasa en las aulas de superior o en cualquier otro aula. Bien, ¿por qué entonces se vuelve tan difícil, según Duet, el oficio, ¿no? Bueno, lo que va a señalar es un poco consecuencia de lo que veníamos diciendo. Este poder simbólico que ya se detentaba, del cual no había dudas de que existía, y tanto los docentes que lo encarnaban como los alumnos que lo padecían lo tenían en claro. Uno estaba por fuera, la individualidad estaba por fuera de esto que venía de un nivel superior, ¿no? En la actualidad, dar clase implica crear ese marco simbólico, ¿no? Ese marco simbólico ya no está dado, sino que es desarrollado individualmente, y en esto se parece un poquito a Leukovic, lo que señala de que la institución no existe, sino lo que existe son los docentes, y los docentes hacen lo que pueden un poco para
compensar esa falta de marco simbólico que le otorgaba en la modernidad al Estado. Esto vuelve al oficio muy difícil. Ahora, antes un docente bueno y un docente malo no existía mucha diferencia porque el marco simbólico estaba dado igual. Ahora, si vos no sos un docente que negociás, un docente con cierta, no sé, con cierta empatía, con ciertas estrategias de trabajo, que enganchás un poco a tus pibes o lo que sea, dar clases se vuelve muy complicado, muy difícil, ¿no? Lo vimos en la escena de la docente de geografía, ¿no? Hay un desafío permanente y si uno no construye de otra forma, que ahora vamos a ver cómo, dar clases se vuelve un padecimiento, ¿no? Pero por otro lado, la decepción no está solamente en lo que tiene que ver con nuestra tarea, sino la decepción en la escuela en general. Digo, ya la escuela es más transparente en cuanto a que no proporciona, digo, la escuela no es el escalón para la igualdad per se, ¿sí? No es verdad que un alumno que tenga un buen desempeño en la escuela va a poder lograr un ascenso social como el que se pretendía, sino que la escuela, ya sabemos en la actualidad, que produce ciertas desigualdades, las replica al interior de una sociedad. Así que eso se suma, digamos, a los problemas que ya tiene el difícil oficio de enseñar. Bien, si todo esto es así, ¿por qué siguen existiendo experiencias exitosas y experiencias interesantes en la educación? Bueno, lo que va a decir Duvet es que se ha transformado lo que tenía que ver con un programa institucional, se ha transformado más en una experiencia social. Una experiencia social donde depende un poco más de los individuos que de un marco simbólico compartido. Depende más de lo que hagan, de lo que hagan los docentes y los alumnos en caso de motivar, en caso de trabajar, de construir la autoridad, un elemento fundamental. También retomando a Ignacio Leucovic, es el tema de que la autoridad ya no está dada por el rol que uno detenta, sino que se construye a partir de las acciones que concretamente hacen. Esto lo sabrán muchos de ustedes y muchos de ustedes trabajan en docencia y tienen en claro que hay docentes que tienen una relación con los alumnos particular, donde los alumnos participan y están encantados de ese docente y trabajan juntos y tienen una experiencia maravillosa, y hay otros docentes que claramente no logran esa conexión. Y la conexión o no conexión va a determinar el éxito o fracaso de la relación pedagógica. Quizás con anterioridad el desempeño del docente no era tan determinante de lo que sucedía en esa acción pedagógica como lo es en la actualidad, ¿no? Uno tiene que dar cuentas, tiene que negociar, tiene que construir democráticamente la autoridad, y si no lo hace, y no importa si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con esto, digo, esto sucede más allá del acuerdo de uno. La forma de trabajar del programa de la modernidad, pensemos en Pink Floyd The Wall, en el video, no está más. No existe más esa forma de trabajar, por suerte para mí. Lo que hay hoy es una experiencia social que se construye a partir de un vínculo con los demás. Dar clases hoy para François Duvet es eso, ¿no? Es una experiencia social que es construida y se pone a prueba, ¿sí? Uno a la vez construye esa experiencia social, pero se construye a sí mismo, y esa experiencia social es colectiva, se ve como colectiva. Creo que lo que más del material fílmico que vimos,
creo que lo que más refleja esa construcción colectiva y esa puesta a prueba tiene que ver con lo relacionado con la película Todo comienza hoy, ¿no? Toda esa experiencia que hace el director con esa comunidad educativa a partir de las vicisitudes que le toca vivir y toca enfrentar. Me parece que lo que François Dubé termina señalando es un poco eso, ¿no? Esa posibilidad que tenemos de armar a partir de nuestra experiencia y a partir de la construcción democrática y colectiva de esa experiencia social. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.